hábitos saludables en el trabajo. Y esto lo vamos a concentrar en lo que tiene que ver el ámbito laboral. Es decir, en el lugar donde se encuentre trabajando cada uno de ustedes, ya sea en ámbito de la oficina, en un frigorífico o en un taller, en donde sea, hay ciertas consideraciones que tienen que ver con el equilibrio de nuestro organismo. Y para eso primero vamos a analizar distintas partes. Primero lo que sería el análisis de la postura ideal y cómo se logra la postura. No vamos a entrar muy finamente en estos aspectos porque sería súper engorroso y estaríamos mucho tiempo quizá hablando, pero sí tener algunos conceptos quizás anatómicos a tener en cuenta y biomecánicos. Primero, ¿qué es la postura ideal? La postura ideal es aquella en la cual nuestra postura va a ser eficiente cuando obviamente tenga un confort, es decir, no tenga dolor, esté confortable, haya un equilibrio neuro, osteo, artro, muscular, y esta palabra media larga nos habla como vamos a ir desglosando, de un equilibrio de muchas partes de nuestro organismo, de nuestro cuerpo. Y por otro lado tenemos lo que es la economía, es decir, el menor gasto energético, es decir, que nuestro cuerpo, para mantener esa postura, utilice o consuma el menor gasto energético posible. Para eso tiene que interrelacionar todo este sistema, el sistema neuro-osteo-artromuscular. Pero vamos a definir un poquito lo que es el equilibrio. El equilibrio es un estado de un cuerpo cuando fuerzas encontradas que obran en él se compensan y se destruyen mutuamente. Para eso, podemos ver en esta imagen una piedra y cómo se encuentra en perfecto equilibrio. Lo mismo sucede dentro de nuestro organismo. El punto de este equilibrio, podríamos decir que es las articulaciones de nuestro cuerpo tienen que estar equilibradas en un punto justo y equilibrado para que se mantengan las fuerzas en equilibrio y se puedan descompensar y trabajar y descargar correctamente y trasladarse a lo largo de nuestro organismo. Para eso primero vamos a hablar de este sistema, que es el sistema neuro-osteo-artromuscular, que tiene que ver la primera parte que quizás lo vamos a ir desglosando de lo más profundo para afuera, el sistema nervioso. El sistema nervioso, sin lugar a dudas, es el que va a regular todas las funciones del cuerpo, el que va a tener la misión de ser el gerente de nuestro organismo y de darle esta capacidad de homeostasis, de interrelación entre el ambiente exterior, interior, y generar todo el balance y el equilibrio. Por un lado tenemos acá de este lado lo que es el sistema nervioso central, formado por el cerebro, la médula, y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico son todos los nervios que llegan a cada una de las células de nuestro organismo. Cada una de las células de nuestro organismo está gobernada de forma... Dejó de compartirse la presentación. Disculpa la interrupción. No, está bien. A ver, vamos a ver por qué. ¿Ahora? A ver. No, no se ve. Ahora sí, ahí perfecto. Perfecto, volvemos acá. ¿En qué parte se quedó? Cuando estamos hablando del sistema nervioso. Sí. Bien. Entonces hablábamos de lo que hay un sistema nervioso central que tiene que ver con el cerebro, la médula y todos los nervios que salen para el resto del cuerpo. A cada una de las células del cuerpo. Esto es como una autopista que van, o un río en donde se van ramificando hasta llegar hasta la parte más pequeña y diminuta de nuestro cuerpo. Pero por otro lado, tenemos lo que es el sistema nervioso simpático y parasimpático, que es el que regula el funcionamiento de nuestro cuerpo. Es decir, quizás con esta parte acá nos vamos a enterar de lo que sucede a través de aferencias desde el exterior, y nuestro cuerpo va a generar una respuesta que va a ser voluntaria e involuntaria hacia la parte muscular. Y por otro lado, tenemos el funcionamiento interno de nuestro cuerpo a través del sistema nervioso simpático y parasimpático,
que es el que va a hacer que se mantenga regulado en nuestro organismo. Por ejemplo, un ejemplo muy, muy simple de todo esto sucede cuando uno está sentado en reposo y el organismo está en estado de reposo, funcionando en estado de reposo, y de golpe hacemos una caminata o un trote y el organismo se acelera la frecuencia cardíaca, la presión arterial, todo se aumenta a través del sistema nervioso simpático, y el sistema nervioso parasimpático, luego que nos paramos y nos sentamos nuevamente, debe devolver el cuerpo al estado de base de reposo. Entonces, de esa manera se tienen que ir equilibrando y relacionando para siempre mantener este equilibrio del que veníamos hablando. Luego está el sistema óseo, que es el que le va a dar el sostén, el soporte a toda la estructura, ¿no? Nosotros podemos estar de pie contra la gravedad porque tenemos un sistema óseo que soporta, que es la estructura, el armazón de nuestro cuerpo. Y ahí vamos a tener todo el sistema de huesos, que podríamos desglosarlo, lo que es la columna, todo lo que es la zona del tórax, con sus costillas, la pelvis, los miembros inferiores, el miembro superior y la cabeza. Entonces, cada una de estas estructuras duras, de este tejido duro, es el que le va a permitir anclaje a todo el sistema dinámico que va a estar en relación con la parte muscular. Y vamos a ir viendo. Por otro lado, tenemos el sistema articular. El sistema articular, una articulación, es el punto de unión de dos huesos. Donde dos huesos se juntan, necesita de este tejido conectivo, que lo une, podríamos decir que lo pega y lo mantiene en una íntima relación, y permite que los huesos obviamente no se separen y permiten el movimiento articular. Hay un montón, distintos tipos de articulaciones en nuestro cuerpo, de acuerdo a las condiciones biomecánicas que tienen, y a su vez están formadas por lo que une la articulación son los ligamentos, tendones y todo lo que es el tejido conectivo. Y por otro lado, y por último, para cerrar esta idea, está el tejido muscular. El tejido muscular es lo que va más por de fuera, por debajo de la piel, lo que le va a dar la movilidad al cuerpo, van a formar todos los grupos musculares que se van a ir uniendo a través de cadenas musculares, verdaderas cadenas de movimiento, que es lo que vamos a ver más adelante. Y en esta diapositiva se puede ver qué es lo que sucede cuando aparecen las cadenas de movimiento, que en la parte práctica o en la parte terapéutica son los que se encargan de trabajar estas cadenas musculares, son los colegas que hacen reeducación de postura o trabajan todo lo que es la parte de cadenas musculares y fascias, que van a hacer verdaderamente los movimientos globales que hace nuestro cuerpo. Es decir, por ejemplo, aquí tenemos la cadena posterior, que va a ser todo lo que está encargado en extensión, es decir, aquí se va a generar extensión de tobillo, extensión de rodilla, extensión de cadera. Por otro lado tenemos la que sigue acá, que es la que va a generar la cadena de flexión, todos los movimientos de flexión, la cadena lateral, la cadena de apertura, de cierre. Entonces, tiene que haber un equilibrio entre todas estas estructuras para que se mantenga el equilibrio. Es decir, una postura va a estar alineada y se va a mantener equilibrada cuando estas cadenas de movimiento y todas las estructuras que vimos más profundo estén balanceadas y equilibradas. Porque si ya el sistema óseo está desequilibrado, va a desequilibrar el sistema articular va a desequilibrar el muscular, y así vamos a encontrar una postura desequilibrada. Lo mismo sucede con el sistema nervioso. Por lo tanto, tiene que haber un equilibrio entre todas las partes para lograr que la cadena de movimiento se mantenga balanceada, equilibrada y normal, podríamos decirlo. Por otro lado, tenemos lo que es el equilibrio postural. Entonces, el equilibrio postural sucede cuando este sistema neuroosteo-artromuscular logra poder descargar y compensar toda la fuerza llegando a un equilibrio óptimo. ¿Y cuál es el punto de equilibrio? Es el punto de equilibrio articular, donde la articulación soporta la menor carga posible y las fuerzas se puedan distribuir por las trabéculas y por los lugares por donde puede descargar el peso normalmente el cuerpo. Es decir, el centro de gravedad pasa por los lugares donde tiene que pasar la fuerza. Por lo tanto, una postura eficiente es cuando obviamente no hay dolor, hay un equilibrio de todo este sistema y hay una economía, es decir, se utiliza el menor gasto energético posible. En vez de utilizar un sistema muscular, se utiliza un sistema más eficiente, que es a través de la fascia, para poder mantener con el menor consumo posible de energía. Ahora,
Eso sería lo que sería el análisis de la postura. Una postura correcta tendríamos que ir a una definición que tiene que ver con la ergonomía. La ergonomía no vamos a entrar en detalle muy técnico de lo que es la ergonomía y los estudios de todos los factores ergonómicos, porque no sería el caso de esta charla, pero sí tener algo muy en claro. La ergonomía se lo podría definir como el estudio de las condiciones de adaptación de un lugar de trabajo, una máquina, un vehículo, a las características físicas, psicológicas del trabajador o del usuario, ¿no? En otras palabras, deberíamos decir que siempre, y esto es siempre, se busca adaptar el puesto de trabajo a nuestras propias capacidades y nunca la inversa, jamás. ¿Qué es lo que habitualmente pasa? Habitualmente sucede que nosotros nos adaptamos al escritorio, nos adaptamos a la posición de trabajo, nos adaptamos, cuando en realidad todo se debería adaptar para nosotros, ¿no? ¿De acuerdo? Y acá no se puede entrar en un tecnicismo muy grande porque cada uno responde a desequilibrios y a capacidades particulares. Por lo tanto, es muy interesante este ámbito, que yo me tocó trabajar en las Camelias, con un grupo de trabajo muy dinámico, con ingenieros y técnicos en ingeniería y seguridad, en el cual podíamos compartir un montón de visiones y siempre veíamos el puesto de trabajo, pero lo veíamos en relación al operario, porque no se puede armar un puesto de trabajo sin tener en cuenta, por ejemplo, la altura o las dimensiones del operario, que lo va a estar utilizando. Por lo tanto, esto es muy dinámico y se tiene que hacer de acuerdo a lo más personal posible. A veces no se puede, pero cuando se puede es lo mejor. Y con sentido común y lógica, analizando siempre las capacidades biomecánicas y la correcta biomecánica y anatomía del cuerpo. Podríamos decir que lo correcto es esto. Un ejemplo clásico de sentarse delante de una computadora, ¿no? La vista al frente, mirando el borde superior del monitor, los hombros columna erguida, manteniendo la curvatura, con apoyo lumbar, con holgura atrás de lo que es el hueco popliteo para que la circulación linfática y venosa se mantenga, los pies siempre apoyados en el suelo. Pero todas estas consideraciones son válidas, pero terminan generando un desequilibrio. Por más que le pongamos un apoyabrazo acá, un soporte arriba más ergonómico, o le cambiemos quizá la altura del monitor o lo que sea, siempre vamos a encontrar un gran problema acá. ¿Por qué? Porque acá, por más que estemos modificando absolutamente todo el puesto de trabajo, vamos a encontrar que grandes articulaciones como el hombro, el codo, la cadera y la rodilla se encuentran en flexión. Con lo cual, aquel equilibrio neuro-osteo-artromuscular que estábamos viendo no se puede lograr, porque si pasamos 9 horas sentados en una computadora, pese a que tengamos las mejores sillas o herramientas, no es posible balancear nuestras cadenas musculares si nos mantenemos en estas condiciones. Por lo tanto, hay que rever muchas de las cosas que habitualmente hacemos. Y en ese caso es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Pero bueno, esto es un punto de partida. Esto sería lo correcto. ¿Hay manera de sentarse de forma incorrecta? Totalmente. Y es lo que vamos a ver ahora. Esto es lo que habitualmente sucede. Uno se sienta, utiliza la computadora de escritorio, que debería ser con unas características y capacidades para poder poner un escritorio. Utilizamos una computadora portátil. Esto genera que nos sentemos en una posición incorrecta, flexionando aún más todo lo que es la columna, lo que es la cadera, rodilla. Los pies quedan en el aire. Acá es una cosa muy importante, es que la planta del pie está lleno de exteroceptores que nutren de información precisa a toda una cadena de músculos estabilizadores, sobre todo en la columna vertebral, con lo cual el pie en esta posición es sumamente dañino porque deja la columna al descubierto y deja la columna, podríamos decir, casi expuesta e indefensa a la sobrecarga muscular y al desbalance postural. Con lo cual, acá una de las cosas más nocivas es dejar los pies en el aire. Cruzar las piernas,
inclinar excesivamente la cabeza, a veces cuando se hacen más de una tarea a la vez, de forma incorrecta, por ejemplo, con el teléfono, mirando la computadora y haciendo 2 o 3 tareas, o tirarse en el sillón como se ve el hombre con una posición también sumamente desbalanceada. Ahora, quizá la ergonomía ha avanzado a esto que vemos acá, a sillas sumamente eficientes, pero inalcanzables quizás a nuestra realidad. Esto quizás lo pueden tener en lugares, por ejemplo, esta silla que es como una suerte de exoesqueleto, va por atrás, va pegado al cuerpo por atrás y se ve que programan la forma y eso le da el soporte. Esto es una fábrica de Audi, eso también, en Alemania. Estas sillas que están acá ergonómicas también permiten cambiar la posición. Esta, fíjense que se tiende a acostar o sentar. Entonces va generando todo un montón de mecanismos, pero con sus limitaciones, sus muchísimas limitaciones. Con lo cual, siempre hay mejores opciones que recurrir quizá a todo este tipo de mobiliario costoso, que son muchas veces más simples y al alcance de nuestra mano. Por lo tanto, cuando existe este equilibrio que hablábamos del sistema neuro-osteoartromuscular, ocurren distintas cosas y logramos otras tantas, que generalmente se dan como consecuencia o como un decantar lógico de una y la otra. Por ejemplo, ocurre menos fatiga y cansancio. Eso es lógico, uno al estar sentado biomecánicamente más adecuado, como veíamos, la postura es más eficiente, gasta menos energía, por lo tanto tenemos menos fatiga, menos uso de musculatura, menos cansancio, y eso conlleva mayor grado de concentración. Por otro lado, también ocurre que tengamos menos gasto energético. Al tener menos gasto energético, como veíamos viendo, tenemos mayor productividad, menos dolencia. Obviamente eso nos lleva directamente en sentido inverso a tener mayor bienestar y menor indicadores de lesiones con mayor vitalidad. Obviamente se reduce en gran parte todo el sistema de dolencias y de desequilibrios que después terminamos viendo en los consultorios a lo que nos toca estar atendiendo este tipo de patología. Quizás hay algunas simples, por ejemplo, acá puse este ejemplo porque es muy simple, pero por ejemplo, acá vemos la misma silla, mismo banco, misma persona, en una posición que podríamos decir correcta y en una posición incorrecta. ¿Cuál sería el problema? La altura de la silla, entre otras cosas. Pero la altura de la silla hace que el pie quede en el aire. Habitualmente, ¿qué hacemos para que estar quizás más cómodo o para que nos parezca que estemos más cómodos? Ponemos la silla más arriba, los pies lo trabamos atrás de las patas y flexionamos toda la columna, pero esta posición luego de un tiempo, quizás una persona que esté estudiando o esté pasando planillas, va a desbalancear enormemente la columna, llevando a una rectificación cervical y a una serie de montones de problemas que van a venir con sus síntomas. Esto al cuerpo le va a pasar factura en breve y van a aparecer los síntomas, sin lugar a duda. Ahora, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay quizás nivelar, bajar la silla, apoyar los pies, como decía, que es muy importante, dejar holgura por donde pasa todo el paquete vasculonervioso, por el hueco popliteo, para que no se genere presión y se genere edemas o alteraciones vasculares en los miembros inferiores. Y sobre todas las cosas, poner el apoyo del codo que quede a la altura del plano de apoyo para que quede más nivelado. Sin lugar a duda, si yo tendría que ponerle más cosas, haría un plano inclinado acá para que la visual sea menor, para que no haya más flexión de la zona cervical. Se pueden modificar un montón de cosas más. Pero bueno, sin lugar a dudas, esta posición que está acá es mucho mejor que esta que está acá, que habitualmente es la que quizás se utiliza. Ahora pasamos, ya vimos lo que son el tema de las posturas, ya vimos también lo que es una postura ideal, cuál es el sistema encargado de generar el sistema, no quizás la parte fina neurológica, pero sí todo el sistema estructural que hace que debe estar equilibrado para que la postura sea la correcta y lo que tenemos que tener en cuenta. Ahora bien, hay momentos en el día donde estamos trabajando que tenemos estos intervalos, es decir, momentos en donde, por ejemplo, si lo vemos desde el punto de vista de un trabajador de frigorífico, vamos a tener lo que se llama el relevo o un descanso intermedio en el cual vamos a salir a descansar. Va a salir esa persona después de estar quizás 2 o 3 horas trabajando
a tener unos 15, 20 minutos de descanso para poder ir al baño, para poder hacer montones de tareas, que generalmente se toma como una pausa pasiva. Es decir, el operario, el trabajador, busca sentarse, descansar, estar holgado durante un periodo de tiempo, que muchas veces termina generando un desbalance y un tiempo que no lo ocupamos. Y nosotros insistimos, quizás los kinesiólogos o los médicos que están en esta área, de lo que se llaman pausas activas, que son las pausas activas son utilizar el movimiento como descanso. Las pausas activas son muy interesantes, ahora vamos a ver algunas fotos. ¿Pero qué son? Son unos protocolos de ejercicios que se deben consensuar entre la empresa y entre los operarios, y se deben analizar los puestos de trabajo, las patologías preexistentes. Es un trabajo interdisciplinario muy interesante, en el cual los protocolos de ejercicio son destinados a contrarrestar los efectos nocivos de las posiciones de trabajo mantenidas. ¿Cuáles serían los efectos nocivos? ¿O qué es lo que veríamos? Bueno, generalmente se terminan viendo casos de tendinitis que se van agravando, síndromes del túnel carpiano, lesiones en hombro y en distintas partes del cuerpo que hacen que sea casi una diaria en los operarios. Entonces la idea siempre es buscar disminuir esas lesiones tratando de hacer pequeños cambios que logren, que al hacerlos diariamente, logren un objetivo a largo plazo. Y sobre todo en aquellos que todavía no se lesionaron, evitar que se lesionen. Pueden tener distintas finalidades y objetivos y obviamente, como decíamos, se pueden implementar tanto al comienzo del trabajo, en la zona media de la jornada laboral o al final. Se pueden implementar como entradas de calor, como protocolos de estiramiento, como protocolos de movilidad articular y como protocolos de fortalecimiento también. Que dependiendo acá el tiempo que uno tenga, lo que se va a buscar, o sea, hay que consensuar absolutamente todas las partes para ver qué es lo que se puede hacer. Quizá lo ideal sería una entrada en calor antes de trabajar. Por ejemplo, imaginemos un trabajador que va al frigorífico, que puede hacer una entrada en calor antes de empezar a trabajar para preparar sus músculos. Estamos hablando de ejercicios que duran 5 minutos, no más de eso. Que pueda hacer un ejercicio de flexibilidad y estiramiento cuando en la parte media y al final del trabajo. Eso, sin lugar a duda, va a mejorar, va a predisponer toda la fisiología muscular para que trabaje mejor el músculo y para que este equilibrio postural se pueda mantener y no que se vaya generando un desbalance en las cadenas musculares que va a terminar alterando toda la postura y obviamente generando problemas. Acá lo que uno tiene que pensar entre las cadenas musculares es que si una cadena muscular tira más que la otra, ahí está el caso de los vencedores y los vencidos, que se llama. Por un lado tenemos músculos con mayor tono muscular que se retraen y por otro lado los que evitan o se oponen a esa fuerza se empiezan a desbalancear y a desequilibrarse y por exceso de tensión a cambiar también su fisiología. Por otro lado, tenemos los beneficios que aporta implementar lo que se llaman pausas activas. Bueno, buscar este equilibrio neuro-osteoartromuscular, disminuir lo que son las dolencias musculoesqueléticas. Esto es quizás lo primero que uno observa. Yo tuve la suerte de hacer una evaluación durante unos casi 4 años, en la cual se medía un montón de variables. Teníamos la libertad para trabajar muy, muy, muy hermosa. Y en ese tiempo podíamos medir sintomatológicamente cómo respondían los pacientes. Y veíamos que el dolor, si bien es una variable muy subjetiva, pero era lo que más disminuía el paciente no, el operario se encontraba mucho mejor haciendo este tipo de gimnasia, que muchas veces la llevaban y la seguían haciendo en su casa o en las actividades que hacían por fuera del trabajo. Por otro lado, mejora la circulación arterial, venosa y linfática, y esto es importante porque esto permite o mejora la eliminación de toxinas y mejorar la oxigenación. Y también reduce, obviamente, la tensión nerviosa y el cansancio mental. Cualquier cosa que haga el movimiento en sí va a reducir esto. No es nuevo decir que la actividad física, por ejemplo, a uno le despeja la mente. Bueno, hacer este tipo de ejercicios que son de muy corto tiempo, tienen un efecto y un efecto quizás inmediato de mejorar todas estas cuestiones.
Cosas como esta es la que se suelen ver. Por ejemplo, acá esta foto creo que es de las camelias, si mal no recuerdo, pero es algo similar. Nosotros lo que propusimos es hacer en toda la planta, a medida que se iba haciendo el relevo, iban haciendo un protocolo de ejercicio que se había armado, que estaba destinado a miembros superiores, columna y miembros inferiores. Era solamente por el tiempo, era solamente de elongación y flexibilidad, nada más que eso. Pero acá vemos, por ejemplo, acá tienen otros que son quizá que tengan más tiempo, o otras posibilidades, pueden hacer ejercicios de fortalecimiento, con bandas elásticas, con un montón de variables y con la creatividad que pueda llegar a tener hasta un profe de educación física trabajando en una empresa, junto con un kinesiólogo y el médico, que se arme un lindo equipo de trabajo en el cual se pueda coordinar un montón de cosas. Acá tenemos también ejercicios de flexibilidad más globales. El resultado de implementar este tipo de políticas, porque es un tipo de política desde la empresa, es que vamos a obtener menos dolor, menos cansancio y tensión y mayor confort, mayor autoestima y mayor concentración. Esto lo va a ver el operario o el trabajador, lo va a ver reflejado en su desempeño al hacer todo este tipo de cosas. El sedentarismo siempre termina generando efectos negativos en distintas áreas, y el hacer, por más que sea muy poco, el hacer un poco de ejercicio de flexibilidad o de poder equilibrar, resultan de gran ayuda. Otra cosa muy interesante es la hidratación, y que siempre no se la toma en cuenta. Si uno se pone a pensar, entre el 60 o el 70% de nuestro cuerpo está formado por agua. Por lo tanto, no se puede obviar el agua. El agua, uno quizás ya hasta de memoria sabe cuántos vasos tiene que tomar por día y un montón de cosas más. Pero el agua es indispensable para nuestra vida y muchas veces nos olvidamos de tomar agua. Más en esta zona, que quizás tomamos mate todo el tiempo, pero la cantidad de líquido que ingresa a nuestro cuerpo a través del mate, yo creo que no es la suficiente. Está muy por debajo de ser la suficiente, y salvo que seamos unos grandes tomadores de mate. Y por otro lado, también estamos ingiriendo quizás algunos elementos que tengan algunas propiedades diuréticas, como quizá el café o el mate, y eso no resulte muy beneficioso. Por lo tanto, es importante tomar agua, asegurar la disponibilidad de agua dentro de la empresa, dentro del puesto de trabajo, que haya dispenser de agua de fácil acceso, para que la gente no tenga que hacer mucho trabajo para poder conseguir el agua, y que la gente realmente tome agua, ¿no? Y llevarse el buen hábito de llevar quizá una botella al trabajo de agua para poder tomar, y sobre todo también medir cuánta cantidad de líquido se toma por día. Obviamente los beneficios del agua son innumerables. Algunos son reducir estrés, aumentar los niveles de energía, optimizar las funciones de nuestro cuerpo. Absolutamente todas las funciones de nuestro cuerpo necesitan del agua. Por lo tanto, el agua es indispensable para que todo funcione. Para eliminar toxinas y productos de desecho, aumentar la producción de células nuevas y sanguíneas y musculares, ayudar a la pérdida de peso, mejorar la digestión, el estreñimiento, bueno, hidratar absolutamente todos los tejidos. Por lo tanto, el agua es indispensable. Se dice que cuando uno ya tiene sed es porque ya el organismo ya presenta algún grado de deshidratación. Por lo tanto, siempre prever, no estar esperando el llamado de atención del cuerpo de tener sed para tomar agua, sino hacerlo más metódico y tener la conducta de tomar agua de forma regular, ¿no? Para mantener el equilibrio. Otra cosa es la alimentación. Y ahí en la alimentación, obviamente, no es un terreno que a mí me compete, pero sí tirar algunas ideas que creo que son de sentido común. Hay personas que les toca estar al mediodía, hacen horarios de corrida y comen en el trabajo. Entonces, la idea de comer en el trabajo es tener en cuenta que lo que estamos consumiendo es nuestro combustible. Y quizás la comida del mediodía es una de las, si no es la más importante, es una de las más importantes en el diario, en el día a día. Por lo tanto, tener en cuenta que la alimentación tiene que tener algunas características muy específicas. Por ejemplo, debe ser variada, debe ser equilibrada, debe ser natural, mínimamente procesada o sin procesar, o con gran concentración de líquidos. Por lo tanto, porque se considera que aproximadamente el 20% de la hidratación diaria que nosotros tenemos
proviene de los alimentos. Por lo tanto, consumir alimentos con gran concentración de líquido, por ejemplo, frutas, verduras y todo lo demás, hacen que tengamos a su vez hidratación desde los alimentos. Y obviamente con gran concentración de vitaminas y minerales que van a generar las defensas para nuestro cuerpo. Por lo tanto, lo que podríamos decir es que la alimentación, uno deduce de que debería ser simple, equilibrada y natural, ¿no? Balanceada, y de acuerdo a las consideraciones que de cada uno, que lo sabrá de acuerdo a los chequeos médicos, qué puede comer y qué no puede comer, de acuerdo a patologías preexistentes que pueda llegar a tener. Pero debería ser equilibrada, liviana, natural y sobre todo simple, y simple también de digerir. Otra cosa a tener en cuenta es el descanso. El descanso es el momento en donde el cuerpo tiende a la reparación tisular y a la reorganización mental. Muchos de los procesos que nosotros vamos trabajando, quizás se ve mucho, por ejemplo, en el estudiante. El estudiante está ingresando conocimiento, pero si por otro lado está sobrecargando el cerebro de información para que guarde, pero si no le da prioridad al descanso, muchas veces se perturba ese cerebro y no deja entrar la información como debería reorganizarse. Muchas veces el cuerpo, mientras nosotros dormimos, el cerebro está trabajando, reorganizando todas las capacidades, las tareas que fuimos haciendo y aprendiendo. Por lo tanto, el descanso es indispensable. Hay un consenso a nivel internacional de cuántas horas debe dormir una persona, de acuerdo más o menos a la edad. Pero podríamos decir que los recién nacidos, como se ve acá arriba, duermen muchas horas por día, ¿no? Un promedio entre 14 a 17, y quizás un adulto, y un adulto ya de la tercera edad, lo que nos dice es que más o menos entre 7 y 8. Yo creo que nosotros, en nuestro ritmo de vida, es difícil llegar a veces a esa cantidad de horas y muchos estarán por debajo de las 6 horas. Lo que sí, la recomendación es tratar de organizar los horarios de tal manera que podamos llegar por lo menos a descansar unas 6, 7 horas por encima de eso. No menos de eso, porque eso abre la puerta a un montón de problemas y un sinnúmero de problemas, en donde a veces desde el lugar que me toca a mí, a veces cuando queremos recuperar o rehabilitar algo, si el paciente es un paciente que no duerme la cantidad de horas necesarias, a veces es inviable poder recuperar ciertas condiciones. Por lo tanto, el descanso es elemental para poder... de hecho, si uno lo analiza, hay dos cosas que el cuerpo no puede dejar de hacer por más de 48 horas, 72 horas, que es tomar agua y dormir. En algún momento vamos a caer en un sueño profundo o en algún momento nos vamos a deshidratar. Quizás podemos estar mucho más tiempo sin comer, pero sin esas dos funciones es imposible. Por lo tanto, el descanso es indispensable y muchas veces se lo queremos cortar al día para poder alargar las horas laborales o las horas productivas. Y otra cosa que vamos a hablar muy por arriba tiene que ver con la actividad física. Si bien no vamos a hacer actividad física dentro del trabajo ni tampoco dormir dentro del trabajo, que esa sería la idea, ¿no? La actividad física es indispensable. Tenemos que, así como para dormir, asegurarnos la cantidad de horas necesarias para poder descansar y dormir bien, y eso es importante, de que si una persona no puede descansar correctamente, tiene que buscar la causa, ya sea física o mental, que lo lleva a no poder descansar. Eso hay que resolverlo porque, sin lugar a duda, va a abrir un montón de disparadores y síntomas que lo van a llevar a divagar por distintos profesionales. O sea que el dormir es elemental. Y la actividad física es otra de las cosas muy importantes. Mucho también, si pienso en pacientes que quizás no hacen actividad física, cuando empiezan a hacer actividad física hay una cascada de eventos positivos que se generan que hacen que el organismo se recupere y se equilibre. Sin lugar a dudas, la actividad física equilibra físicamente nuestro cuerpo, pero también mentalmente. Es importante. Ahora, hay que tener algunas consideraciones. Salvo que seamos algún deportista de elite, que nos estemos entrenando para correr carreras o lo que sea. De hecho, yo tengo un hermano que hace triatlón y él se entrena y se sobreentrena, ¿no? Está por encima de lo normal, porque lo requiere de su competencia.
Salvo que estemos en ese tipo de personas, no vamos a sobreentrenar y vamos a estar trabajando y vamos a empezar a lidiar con un montón de lesiones y problemas del sobreentrenamiento. Pero por otro lado, si nos subentrenamos, es decir, estamos con más tendencia al sedentarismo que a la actividad física, o salimos a caminar una vez a la semana, o el caso típico del que no hace actividad física y lo invitan a jugar a la pelota y va una vez a la semana a jugar a la pelota, es muy probable que también se lesione. Con lo cual, es indispensable que haya un equilibrio. Vuelvo a la palabra equilibrio porque eso es lo que tenemos que hacer siempre. Mantenernos nivelados, equilibrados entre el sobreentrenamiento y el subentrenamiento. Mantenernos en la zona del medio, donde nos vamos, es una zona segura. ¿Qué es eso? Generalmente podemos salir a hacer actividad física y eso es optar, salvo, a ver, las condiciones en las cuales ciertas condiciones no es posible hacer actividad física por alguna lesión, o porque se está cursando una lesión, o porque hubo una lesión que contraindique a una actividad física. La actividad física, en general, toda es buena. Yo creo que no hay actividad física que sea mala, siempre y cuando se haga con los cuidados necesarios, ¿no? Por eso es que se tiene que tener en cuenta que sea regular, aeróbica, placentera y con los cuidados necesarios. ¿Puede ser anaeróbica? También puede ser anaeróbica, pero debe ser siempre teniendo en cuenta los cuidados necesarios del entrenamiento. Así que la actividad física, sea que sea pilates, o que salgas a andar en bicicleta, o que salgas a nadar, lo que sea, debe ser regular. Es muy importante que sea regular, que el cuerpo se acostumbre a hacer eso, porque si, por ejemplo, a mí me gusta ir al río, y bueno, me voy a poner a esquiar, y me pongo a esquiar una vez en todo el verano, es muy probable que las posibilidades de que me lesione sean altas. Ahora, si uno lo hace regularmente, por dar un ejemplo, o salir a andar en bicicleta de forma regular, el cuerpo se acostumbra, se habitúa y todo el organismo trabaja para mejorar y optimizar todas las funciones. Por eso es importantísimo el hacer una actividad física regular. Bueno, y ya para ir terminando, queda quizá la parte más interesante de toda esta charla, que tiene que ver con algunos tipos de consejos, que son algunos pequeños detalles que van a hacer a la postura o el hábito en general dentro del trabajo. Por un lado, el uso de la billetera. Esto es algo súper habitual, que se lo ve continuamente, y yo sinceramente no logro comprender el motivo de los bolsillos en los jeans en la zona posterior. Hay muchos pantalones que no tienen, pero el bolsillo y el uso de la billetera en la zona posterior es, sin lugar a dudas, lo que muchas veces más trabajo nos da a nosotros. Así que los que pusieron los bolsillos en los jeans en la zona posterior estaban pensando en todos los que trabajamos con los desórdenes musculoesqueléticos, porque es una de las causales más grandes de desequilibrio. ¿Por qué pasa eso? Si uno se pone la billetera atrás, y eso se lo hablo obviamente a los varones que usan billeteras en el jean, en el pantalón, y se sienta, y encima tiene un trabajo que tiene que manejar, o que tiene que estar sentado en la oficina, y está mucho tiempo sentado con la billetera puesta atrás, lo que va a pasar es que la pelvis, en vez de estar equilibrada y la columna nivelada y todas las fuerzas descargando correctamente, va a pasar esto, se va a empezar a torcer. Obviamente, ¿qué va a pasar? Los músculos de este lado de la columna, los ligamentos, se van a retraer y los músculos de este lado se van a distender. Esto van a empezar a doler, a molestar, y de este lado se van a empezar a cerrar espacios, se van a empezar a apretar nervios y va a empezar a abrirse un montón de cuadros que van a derivar en patologías generalmente, en esta zona, en problemas sacroiliacos o problemas en lo que son en discopatías o musculares a nivel de un músculo que pasa por aquí, que lo vamos a ver en la siguiente imagen, que es el piramidal. Este nervio que está acá es el ciático, que sale, se forma por las 4 últimas ramas de las vértebras lumbares, y la primera sacra, y pasa por la escotadura ciática, por este lugar que está aquí, y en su recorrido atraviesa un músculo que es el piramidal, justo donde va la billetera. Es decir, la billetera estimula ese músculo, y muchas veces ese músculo, en defensa, se retrae, aprieta el ciático y se genera una ciatalgia, que muchas veces lleva al paciente a sacar resonancia, a hacer un montón de
de tratamientos y resulta ser que la causa era el problema con la billetera. Así que la billetera pueden tranquilamente erradicarla, ponerla adelante, y es directamente, los problemas que se generan en esta zona son directamente proporcionales a la altura del medio. Mientras más cobramos y más tenemos la billetera, peor es. Así que la billetera tiene que ir adelante, en el bolsillo de adelante, en la camisa, en una mochila, en otra parte, pero no sentarnos en la billetera. Y si son de los que me dicen, no, bueno, yo no me siento con la billetera, pero cuando me paro siempre la tengo. Bueno, lo que te tengo que decir es que ahí, cuando vos te parás, genera un efecto propioceptivo. El piramidal sigue sintiendo el contacto de la billetera y se sigue estimulando y se sigue retrayendo, así que el efecto va a ser absolutamente el mismo. No va a cambiar mucho que te sientes o no. Es decir, la billetera no tiene que estar atrás. Y los invito, si son usuarios de billetera en el bolsillo posterior derecho, vean los jeans, cómo queda el bolsillo, cómo lo gastan, cómo se estira la tela, y se van a dar cuenta de que lo mismo que ustedes ven en el jean, que es una tela dura, está generando para adentro también. Así que es un efecto sumamente nocivo. Ahora, todo el problema no era de los varones, ahora vamos con las chicas un poco, que son las que más cruzan las piernas. El cruzar las piernas, esto genera un desbalance que también sobreestimula este músculo, que es el psoas, el piramidal, un músculo que es rotador externo de cadera. Generalmente cuando cruzamos las piernas lo hacemos en flexión, aducción y rotación interna, estirando este musculito. Y este musculito, si no genera una ciatalgia, saca el lugar del sacro. ¿Por qué? Porque ese músculo se une desde un punto en el fémur, que es el trocante mayor, y se irradia y se inserta en el sacro. O sea que si este músculo se estira, de alguna de las dos cosas saca el lugar. Y como es mucho más probable que se lleve el sacro, va a generar posiblemente, el cruzar mucho las piernas, abre la puerta a que se genere una sacroileitis, es decir, una inflamación entre el sacro y el ilíaco, y una subluxación de esta zona y una consecuente lesiones en el disco de la quinta lumbar, que es el asiento directo de donde está apoyado la quinta lumbar. Por lo tanto, también generan un montón de beneficios negativos. Y también todo lo que pasa, porque no solamente pasan nervios por acá, pasan arterias, pasan vasos, venas, linfáticos, generan un montón de problemas que pueden estar abriendo hasta generar lo que son varices y un montón de cosas más. ¿Qué es lo que se recomienda? No cruzar las piernas, simplemente, ¿no? Al no cruzar las piernas, no es bueno ni siquiera, no es que siempre cruzamos una pierna y después cruzamos la otra, entonces estamos medio a mano, no. Tratar de no cruzar las piernas sería la mejor opción. Y presten atención a los que generalmente cruzan las piernas, que es muy común. Fíjense que hay una tendencia a cruzar siempre la misma, es decir, hay una facilidad de los tejidos, producto de la repetición, a que uno pueda cruzar una pierna sobre la otra con más facilidad. Y eso es un círculo vicioso. Mientras más la cruzamos, peor es el resultado. Y muchos de los desórdenes que después se originan en la columna nacen de malos hábitos que lo adquirimos desde chicos. Y ahora una cosa para tener en cuenta, y acá quiero hablar un poquito de lo que es la movilidad, flexibilidad, postura, el apoyo plantar, la oclusión y la visión. No voy a ser medio breve, pero es algo bastante interesante. Bueno, acá tenemos, cuando hablamos, hay un dicho que dice que menos cuesta, más cuesta, es mejor prevenir que curar. Ahí está, bueno, no me salía. En salud podríamos decir que si uno lo piensa de la parte económica, menos vale estar previniendo que curando. Cuando aparece el problema y se asienta, imaginemos, por ejemplo, una lesión discal por un montón de problemas que surgen. Va a dar un gasto desde la parte de ausentismo laboral, desde un montón de cosas que va a costarnos muchísimo más que habernos cuidado con ciertas conductas de antemano. Y ahí tenemos que ver, hay algunos indicadores que nosotros mismos podemos estar evaluando, que es, por ejemplo, la movilidad y la flexibilidad, autoevaluarnos la postura, de forma muy rudimentaria, pero nos puede estar dando una indicación y de esa manera ir al médico y arrancar con todo el proceso interdisciplinario de observación
y de poder diagnosticar y tratar si es que hay que tratar o diagnosticar. Cuando hablamos de movilidad y flexibilidad, tenemos que tener en cuenta algunas cositas muy simples. Por ejemplo, deberíamos prestar atención. En esta imagen, nosotros deberíamos, para decir, tenemos una buena flexibilidad de nuestra cadena posterior, podríamos, y acá digo podríamos porque, a ver, acá en todo este grupo de gente que me está escuchando, puede haber algún especialista en cadenas musculares, y me diría, bueno, esto no es tan así. Pero bueno, lo que buscamos es la globalidad. Y dentro de la globalidad, si yo me inclino hacia adelante y logro con las rodillas estiradas y toda la columna flexionada, cabeza colgando en flexión, logro tocar el suelo, podría llegar a decir de que tengo una aceptable flexibilidad. Si apoyo la mano completa, bueno, es una muy buena flexibilidad. Y si no logro tocar el suelo, hay una retracción muscular ahí. Entonces esa retracción puede estar debido a factores articulares y muy posiblemente a retracciones musculares, una pérdida de flexibilidad. Lo mismo sucede para atrás, con las manos para atrás. Entonces es muy interesante hacer esta evaluación, que la pueden hacer ahora en su casa. Por otro lado, girar la cabeza. Si yo apoyo la espalda contra el respaldo de la silla y giro la cabeza para un lado y luego la giro para el otro, debería tener el mismo rango articular para ambos lados, a menos que tenga alguna patología de base que condicione esta movilidad. Pero debería ser normal para un lado y para el otro. Otro de los puntos a tener en cuenta es tocarse con las manos con la espalda. Esto nos va a hablar de flexibilidad y movilidad de toda la cintura escapular. Si yo llevo la mano por arriba y la otra por abajo y no logro tocarme los dedos, hay una retracción posiblemente en todo lo que es la cadena anterior y no nos está dejando quizás es una retracción bastante frecuente y común, que tiene que ameritar poder avanzar en esto con ejercicios para tratar de liberar toda esta musculatura y lograr eso. Otra de las cosas muy interesantes, por ejemplo, es esta fotito acá. Es muy común a los chicos verlos sentados a veces en esta posición, o en esta posición, o en esta posición. Y de grandes es muy difícil a veces llegar a esta posición. Esto nos está hablando de flexibilidad de muchas articulaciones. Y a menos que existan patologías articulares en rodilla o en cadera que no nos dejen llegar a esa posición, deberíamos poder llegar. El tema es que como lo perdemos a eso por nuestro estilo de vida, obviamente después es muy difícil recuperarlo. Pero si logramos estar en esta posición, podríamos decir que la cadena isquiotibial está que tiene una buena flexibilidad. Cruzar las piernas también. Cruzar las piernas es un excelente ejercicio para poder permitir. Fíjense la diferencia entre cruzar las piernas al estilo hindú, que como cruzamos las piernas generalmente nosotros, que es en aducción, rotación interna y flexión. Acá se genera, si bien se genera flexión, se genera rotación externa y abducción. Por lo tanto, es otro tipo de movimiento que es mucho más biomecánicamente correcto. Por eso quizás en algún momento habrán visto que es malo para los chiquitos sentarse con las piernas distintas, así como se sienta quizás esta chica, pero con las piernas para afuera. Eso le hace mal a nuestros niños porque genera una rotación interna dañina para el neurodesarrollo y osteodesarrollo de los chiquitos. También sentarse con los talones sobre los tobillos nos está dando una buena flexibilidad en todo lo que es tobillo, rodilla y cadera. Así que eso sería una buena manera de poder autoevaluarnos la flexibilidad y la movilidad. Si encontramos datos negativos o no podemos hacer alguna de estas cosas, bueno, sería un buen momento para ir al médico, charlarlo y empezar a verlo con el kinesiólogo para poder lograr a ver si encontramos dónde está el desbalance, el acortamiento para poder tratarlo. Otra cosa interesante que se puede hacer es, adelante de un espejo, evaluarse. Cuando uno evalúa postura, lo hace en 3 planos, frontal, sagital y transverso. Entonces, obviamente, eso lo va a hacer un profesional que se dedique a hacer esto. Pero uno, ¿qué podría hacer en su casa? Bueno, se para, luego de bañarse, se puede parar delante de un espejo y ver minuciosamente, por ejemplo, la altura de los hombros, parado, relajado, mirando de frente. Ambos hombros deberían estar a la misma altura. Si eso no sucede, puede estar indicando algo. La inclinación de la cabeza. Deberíamos trazar una línea que pase por la línea media de nuestro cuerpo y que caiga en el centro de nuestro pie, ¿no? Entre medio de nuestros pies. Si esto no sucede porque la cabeza se fue para un lado, se inclinó para un lado o para el otro,
nos puede estar indicando algo, un acortamiento, una compensación de algo. La altura de la cadera, una cadera más arriba que la otra. A veces esto surge en las adolescentes cuando se van cambiando la ropa con pollera y todo lo demás, empiezan a notarse que de golpe tienen o un busto más grande que otro porque hay una rotación del tórax, o hay una cadera más arriba que la otra, o más adelante. Todo esto puede estar indicando una potencial escoliosis posterior, una pierna más corta que la otra, una dismetría de miembro inferior estructural, funcional, hay que evaluarlo. Y después la separación de la rodilla, el triángulo de la talla. El triángulo de la talla es un espacio que se genera entre el codo y las costillas, a esta zona que está acá. Debería ser simétrico de ambos lados. Acá en esta imagen, bueno, no se puede ver muy grande, pero se ve que este lado es más pequeño que el de este lado. Eso nos está hablando de que esta cadera está más arriba y esta está más abajo, por ejemplo. Entonces tenemos la separación de las rodillas, pueden estar en valgo o en varo. En varo es cuando las rodillas no se juntan, no se tocan, se quedan separadas, como unas piernas en paréntesis, o como aquel que se bajó del caballo, que le quedan unas piernas abiertas. O las rodillas en valgo, que es en cátedre se dice, que están en B, o las rodillas se chocan y los pies se separan. Y también la angulación de los tobillos, que nos podrían estar dando una indicación si están en valgo o en supino o en prono, y a ver en qué problema tienen. Todo este tipo de cosas que podemos ir viendo, hay que evaluarla, y si se pueden diagnosticar y tratar mucho mejor. Mientras más temprano se trate, mejor, muchísimo mejor. El apoyo plantar. El apoyo plantar, como les dije, es imprescindible, importantísimo. Son los cimientos de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo se edifica arriba del apoyo plantar. Si el apoyo plantar es malo, hay un desequilibrio en el apoyo plantar, todo lo que va por encima se desequilibra. Por ejemplo, si miramos en esta imagen, acá vemos, por ejemplo, la caída de un arco longitudinal interno, lo que se llama un pie prono o un pie valgo, se cae hacia adentro. Esto hace una rotación interna de la tibia, al irse en rotación interna, genera un valgo de rodilla, que se va hacia adentro, y esto genera un descenso de la cadera. Acá tenemos un claro ejemplo de una dismetría funcional de un miembro inferior, que podría sumarse a una dismetría estructural también y ser aún peor el problema. Esto lo que básicamente hace es una pierna más corta que la otra, y ese desequilibrio se traduce para arriba, hace una escoliosis compensatoria, y eso, si lo multiplicamos por la cantidad de pasos que hacemos por día, por la cantidad de pasos que hacemos por semana, por mes y por año, y si le sumamos actividad física, imagínense el daño que se van a generar en estas articulaciones, pudiendo precipitar, ¿por qué no?, patología degenerativa como artrosis de rodilla, cadera o tobillo en esa zona. ¿Evitable? Y posiblemente sí. A su tiempo es muy, muy fácil de poder trabajarlo y corregirlo. Ya cuando se estructura, ya es más difícil, pero podemos, en cierta manera, frenarlo. Ahora, lo que hay que asegurar acá, encontrar dónde está la causa. Y esto es algo encima, es algo dinámico, es algo que se va a balancear, va cambiando con el tiempo. Por ejemplo, podemos tener una pisada correcta, pero de golpe aumentamos 20, 30 kilos, y eso, sin lugar a dudas, nuestro arco longitudinal interno del pie no va a poder soportarlo, y se va a vencer, y se pueden vencer los dos juntos, o uno solo, y generando un desbalance, que después va a ser muy posiblemente difícil de recuperar. El sedentarismo, aunque no subamos de peso, el sedentarismo hace que se retraigan los músculos. Y la planta del pie forma parte de una cadena muscular que se va retrayendo. Con lo tanto, cualquier desequilibrio en las cadenas anteriores o cadenas cruzadas de apertura y de cierre van a impactar en mayor o menor medida en el pie. Por lo tanto, esto es algo muy dinámico y algo que hay que evaluarlo. Hay que tener la costumbre de, por lo menos, una vez al año o cada tanto, evaluar, a ver si la pisada es correcta, si hay que poner quizás algunas órtesis plantares para nivelar, ayudar, o hay que hacer algunas recomendaciones con los ejercicios. Y si ya son usuarios de plantilla, las plantillas hay que evaluarlas, renovarlas, no es cuestión de hacer las plantillas y hacerlas de por vida siempre iguales. Hay que analizar, y para eso hay un montón de estudios biomecánicos al alcance, accesibles, que se pueden hacer y que nos van a dar una órtesis, en el caso de usar, correcta y adecuada para cada momento de nuestra vida, o de acuerdo al peso que tengamos, o a la actividad física, o a las distintas circunstancias que tengamos. En algunos casos no van con órtesis, van con flexibilidad.
estimular, quizás la órtesis se usa para cambiar el registro de la pisada de forma transitoria hasta que se recupera, pero es muy importante el apoyo plantar porque de ahí están todos los esteroceptores, los receptores, que van a nutrir de información a todo el resto del cuerpo. O sea que es indispensable que pisemos bien. Ahora, hay montones de calzados que van en contra de la biomecánica y anatomía del pie, y ahí ese es otro tema a tener en cuenta. Siempre buscar usar calzados biomecánicamente correctos, que sean adecuados, que no vayan en contra de la anatomía, es decir, que se cierran en la punta, que sean muy finos, que tengan mucho taco, o que sean con distintas capacidades. Hay que usar siempre lo más biomecánico y simple posible. La oclusión, y este es un tema muy interesante. Esto es un tema que se viene estudiando desde hace muchísimos años y quizá no tenga el impacto, porque uno a veces no es consciente, sobre todo los que estamos en la parte sanitaria, de salud, del trabajo interdisciplinario que hay que hacer a la hora de evaluar la postura. Pero la postura deriva de muchos factores y una de las cosas más importantes es la oclusión. La oclusión forma parte de un sistema que se llama sistema cráneo-cérvico-mandibular. Es una triada que condiciona el posicionamiento de la cabeza en el espacio, en tiempo y espacio, ¿no? Hay 3 factores que condicionan el posicionamiento de la cabeza, y en este caso tenemos la oclusión, la columna cervical y la cabeza en el medio. Y eso tiene que estar en íntima relación, porque un desbalance en este desequilibrio puede afectar distintas cosas, por ejemplo, la entrada de aire. Entonces, la entrada de aire hace que sea dificultosa, entonces se transforma uno en un respirador bucal, ¿no? Y el respirador bucal tiene un montón de patologías a nivel cervical, afectando la fonación y obviamente lo que es la deglución. Una mala oclusión o la falta de piezas dentales. Acá tenemos ejemplos de la oclusión. Hay distintas clasificaciones y tipos de oclusión. Obviamente yo acá no soy odontólogo para venir a hablar de esto, pero sí tener en cuenta que al tener diferentes tipos de oclusales, de oclusión, van a interferir en mayor o menor medida. Por ejemplo, si vemos este tipo de oclusión en donde podríamos decir que los dientes de adelante sobresalen por los de abajo, sobre los de abajo, podríamos notar que es clase 2 que dice acá. Y eso hace, cuando uno observa la relación con la postura, disminuir todas las que son las curvaturas anteriores. ¿Por qué? Porque el maxilar inferior, al irse hacia atrás, obliga a la cabeza a tomar una posición anterior. Y eso hace disminuir todas las curvaturas. Cuando la clase 3, que es aquel maxilar que se va para adelante, donde los dientes inferiores pasan a los superiores, o quedan casi en la misma línea, eso hace que al maxilar así irse hacia adelante, la cabeza tienda a irse para atrás, aumentando todas las curvaturas, cerrando espacio. En cualquiera de los dos casos, genera un desbalance y un desequilibrio en la columna cervical y en el resto del organismo. Ahora, ¿por qué? Porque el resto del cuerpo se va a alinear con la cabeza, y si la cabeza se desplaza para adelante o para atrás, va a tener un impacto, obviamente, en toda la columna. Esto también, la oclusión, y sobre todo la faltante de piezas dentarias, que a veces es muy común, yo que soy de observar, es muy, muy común la faltante de piezas, sobre todo de piezas posteriores, van a generar un desequilibrio, ¿en dónde? En la articulación, en la articulación que se llama articulación temporomandibular, o más conocida como ATM. Y eso genera un sinnúmero de patologías que pueden ser de distintas causas. Pueden ser mecánicas, como en este caso, traumáticas por algún golpe, autoinmune por alguna patología, o degenerativa o infecciosa. O sea, muchas causas pueden generar o desbalancear la articulación temporomandibular. Y sin lugar a duda, es una articulación que cuando se ve comprometida es dolorosa, es muy invalidante, porque imagínense la cantidad de veces que abrimos y cerramos la boca por día, solamente para hablar, imaginemos, para hablar, para comer, para todo, es algo sumamente invalidante. Y con lo cual, el tratamiento que se hace, el desequilibrio que genera en la postura, es por el desequilibrio que genera en la cabeza, y la posición de la cabeza en relación a la columna cervical, hace que todo el resto del cuerpo se desequilibre para abajo, ¿no? Hace un patrón descendente.
Por lo tanto, es muy, muy importante evaluar la oclusión, que la oclusión, con su odontólogo o su odontólogo especialista, le pueda asegurar de que la oclusión sea la correcta, ¿no? De que el odontólogo vea que los dientes trabajan bien, que la oclusión, el patrón oclusal es correcto, que no hay ninguna deflexión, lateralidad, nada, ni ruidos articulares en la mandíbula, ni dolores, porque se puede estar tapando y dejando algo de lado. A veces la oclusión parecería que anda bien, ¿no? Pero resulta que hay ruidos articulares en la mandíbula, cuando abrimos, cuando cerramos, unos ruidos que son como un clac, y eso puede estar indicando patología articular, que en algún momento va a dar su problema. Por lo tanto, hay que evaluarlo, eso en ese caso, con el odontólogo especialista en mandíbula. Y después, obviamente, te da un montón de problemas que pueden ser cervicales, vestibulares por el posicionamiento de la cabeza, que pueden dar mareos, vértigos, visuales, posturales, respiratorios, por el cierre de los espacios en la entrada de aire, fonológicos y deglutorios. O sea que la evaluación de la postura tiene que ir de la mano. El odontólogo acá es un eslabón que hasta hace quizás, es nuevo esto, porque uno cuando habla de postura es fácil pensar quizás en el traumatólogo, en el clínico, el kinesiólogo, pero el odontólogo es imprescindible para mejorar, sobre todo en los chiquitos que te están haciendo ortodoncia y un montón de cosas más. Es muy importante el trabajo interdisciplinario en este caso. Y quizás por último, tener la visión. La visión es, no digo nada nuevo, si digo que uno, cuando empieza, uno de los lugares cuando uno le duele la cabeza, el lugar que enseguida piensa es, necesito anteojos, tengo que revisar los anteojos, tengo que ir al oculista, porque algo acá en el ojo no está funcionando. Y en cierta manera tiene mucho que ver, muchísimo que ver. El ojo, primero que está rodeado por músculos, ¿no? Que lo hacen mover. Y si nosotros, como todo músculo, no lo entrenamos, no le damos movilidad, la movilidad correcta, el ojo, por distintos motivos, no solamente por trastornos musculares, puede empezar a generar toda una serie de problemas. Y acá hay un complejo que se forma entre el ojo, el globo ocular, el cráneo y la columna cervical. ¿Por qué? Porque la cabeza tiene que asegurar un punto estático, de equilibrio, para que el ojo pueda focalizar. El ojo es como una lente, como una cámara, necesita que la cabeza esté orientada en tiempo y espacio en el momento correcto para que el ojo pueda enfocar, ¿no? Lo que quieren enfocar. Entonces, muchas veces cuando el ojo no puede enfocar porque falla, o porque le cuesta enfocar, o porque tiene alguna patología, sobreexige a la musculatura estabilizadora del cráneo, que son los músculos que unen el cráneo con las primeras vértebras cervicales. Y son de ahí donde salen los nervios que van a ir para la cabeza. Y son de ahí los nervios que generalmente dan cefalea o mareos. Por lo tanto, tiene mucho sentido este equilibrio y por lo tanto hay que, ante dolores recurrentes en el ojo, hay que observar qué está pasando. Puede ser que haya un problema en el ojo y no lo estamos teniendo en cuenta porque nos acostumbramos o porque nos parece que está bien, pero hay que ir al oculista, revisarlo, analizarlo y ver si el ojo está trabajando bien o si realmente, porque también puede ser que el problema venga desde la columna cervical, pero como es un sistema hay que evaluar todo, no descuidar lo que está pasando con nuestra vista, porque va a tener en cuenta un montón de factores. Y el resultado que va a ser de en este caso, por ejemplo, cuando nos acercamos demasiado del teléfono, o como este hombre que está prácticamente pegado al monitor, es cerrar por una hiperextensión cervical, cerrar todos los espacios posteriores, generar toda una serie de problemas que después va a traer aparejado síntomas. Y los síntomas no van a tardar en llegar. Conclusiones, podemos decir, para cerrar el tema. Primero, utilizar los principios de equilibrio articular, ¿no? Para mantener una postura correcta en el trabajo, debemos hacer, primero, usar una lógica postural, ¿no? Si vamos a estar sentados por mucho tiempo, no hay nada que hagamos que pueda mejorar nuestra condición, salvo tomar pequeños intervalos, esos intervalos aplicarlos con movimiento, tener en cuenta el equilibrio articular, ¿no? Mantener un equilibrio en todas las posturas, nuestras posiciones. Por eso a veces hay mucha gente que dice, voy a yoga y se me pasaron un montón de problemas, porque buscan a veces de una manera global trabajar un montón de cadenas musculares.
Quizás hay un montón de actividades físicas que uno puede llegar a hacer o utilizar sentido común para poder, estar trabajando lo más equilibrado posible. Por ejemplo, aquel caso del estudiante que siempre estudia sentado y con la cabeza inclinada hacia adelante, ¿por qué no lo puede hacer? Puede hacer lo mismo acostado o boca abajo en una posición de lector en la cual se va a contrarrestar absolutamente todo el desequilibrio que se hace sentado. Por lo tanto, hay que a veces utilizar un poco de ingenio y creatividad y pensar cuál es la postura que más habitualmente tenemos y corregirla. Utilizar los principios ergonómicos, siempre es bueno saber eso, siempre tener en cuenta la distancia del monitor, la altura. En vez, si tenemos la posibilidad de estar sentado en el escritorio y utilizar una computadora de escritorio, utilizarla, no siempre ir a la notebook, que trae un montón de otros problemas. Mantener la espalda erguida, pies apoyados en el suelo. Después mantener un equilibrio entre los periodos estáticos y dinámicos, es decir, si podemos pararnos en nuestro trabajo y hacer tareas en algunos momentos parados, mejor que estar todo el tiempo sentado, y podemos movernos y hacer, si en el caso, por ejemplo, de ir al trabajo, si se puede ir caminando o en bicicleta, mucho mejor. Las pausas activas son indispensables para contrarrestar lo que son las fuerzas que tienden a desequilibrar nuestro organismo y la carga articular. Por lo tanto, tener una vida más en movimiento siempre nos va a hacer mejor, siempre nos va a hacer bien y vamos a tener menos dolencia y muchas menos lesiones. La hidratación y la dieta son indispensables, el combustible de nuestro cuerpo, y eso obviamente uno tiene que asesorarse con los que saben de estos temas, pero debe ser un tema que no puede dejar de comer saludable y una hidratación de acuerdo a los requerimientos de cada uno, de acuerdo a su volumen corporal, la cantidad de líquido que uno debe consumir. Y separar un tiempo especial para el descanso y la actividad física. Uno debe organizar el día, debe planificar su día, debe tener un orden para poder tener un equilibrio. Y prestar mucha atención a las señales que nuestro cuerpo nos da. Postura, flexibilidad, movilidad, oclusión, visión y el apoyo plantar. Entre otras cosas, oportunamente atendidas y tratadas serán un gran problema menos a futuro. Si podemos encontrar, lo más temprano encontremos todos estos problemas y lo tratemos y aprendamos a convivir con ello, vamos a resolverlos y vamos a evitar un problema futuro que muchas veces se tiende a ser irreversible o muy difícil de tratar. Bueno, les mando un saludo a todos, espero les haya sido de utilidad. Les dejo ahí una página de internet, en Instagram o cualquier consulta que me quieran hacer, me pueden escribir por ahí. Y ahora estoy atento a lo que me quieran hacer. Acá en el chat, Diego, nos dejaron algunas consultas. Bueno. Nos preguntaban si hacer yoga cuenta como una actividad física. Sí, totalmente. Bien. Y también tenemos otra consulta. ¿Me ven ahí? Sí. 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 Bueno, mira, el hacer yoga, hay distintos. Yo he tenido la posibilidad de hablar con instructores de yoga, atender, y bueno, uno tiene, por un lado, está el yoga, a veces está el yoga terapéutico que se llama, que está formado por muchas series de ejercicios que son buenos, porque logran flexibilizar. Quizá en algunos casos hay que reducir, depende si la persona ya venga con patología, haya que ver qué tipo de ejercicios no son de beneficio, ¿no? Cuando, por ejemplo, está comprometida algún tipo de cadena o alguna cadena muscular de movimiento o alguna patología articular, hay ciertos ejercicios que se van a contraindicar. Pero a mí lo que me gusta es, a los pacientes yo trato siempre estar de acuerdo con lo que está haciendo y hablar con el instructor de yoga o con el profe de gimnasia o con el de pilates para que podamos acompañar en la recuperación y el paciente una parte activa en el proceso de recuperación. Pero sí, el yoga está muy bien en cuanto a la parte física. Ahora, porque después tiene otro concepto, que de hecho el yoga es más espiritual que físico, pero en ese terreno yo no lo comparto y no me voy a meter a hablar de la parte espiritual. Claro. Bien, y después hay otra pregunta que dice, ¿cuánto tiempo diario sería lo ideal para hacer actividad física? Y mira, el tiempo a mí me encantaría, yo si hablo por mí me encantaría tener horas de poder hacer ejercicio todos los días. La realidad es que no puedo.
y si pudiera tenerlo y podría recomendar, yo creo que uno se pueda guardar 1 hora cada 3 veces a la semana sería buenísimo. Que uno pueda tener 1 hora de ejercicio y un día de descanso para poder recuperar y dejar reparar los tejidos y de vuelta otra hora de estímulo sería fenomenal. A veces también se puede hacer Lo que tiene de bueno la actividad física, y que en eso hay bastante consenso, es que es sumatoria. Es decir, hoy yo puedo hacer 5 minutos a la mañana, 15 a la tarde y 20 a la noche, y a la sumatoria del día logré hacer de forma quizá aeróbica unos 40 minutos de actividad física, y eso es sumatorio. Entonces, a veces, por ejemplo, y en eso insisto, si tienen que ir al trabajo, bueno, pueden ir en bicicleta, si es posible, y ya van y vuelven en bicicleta y ahí están haciendo quizá unos 15 minutos. Y a la tarde hacer lo mismo, y pueden salir a caminar, y de golpe están haciendo quizá 1 hora de actividad física por día, sin ningún tipo de tener que guardar esa hora y sacarse la otra cosa. Perfecto. ¿Alguien más quiere hacer alguna consulta, activar su micrófono para realizar la consulta? No hay dudas. Bueno, mientras tanto, Diego, desde la facultad te queremos agradecer. Realmente es muy bueno tu aporte, y más en estos tiempos donde estamos en nuestras casas, por ahí trabajando, no todos tenemos las comodidades para llevar adelante el trabajo diario, así que te queremos agradecer por tu aporte, por tu tiempo, ¿sí? Así que, bueno, nada, eso. Muchísimas gracias. Y si alguien quiere consultar, los escuchamos, habilitan sus micrófonos. Sí, o que si me quieren escribir, por ejemplo, por privado o algo, ahí le paso el mail. Sería de Diego S, de Sebastián Rode, dsrode@gmail.com. Me pueden escribir ahí. Acá había una pregunta en particular que hacían, de Josefina, que tenía un trastorno en la articulación temporomandibular y la columna rectificada y 9 horas sentada de trabajo. Bueno, es mucho y hay muchas cosas que se pueden hacer, pero no hay una solución mágica. Uno tiene que aprender a vivir con esto y a contrarrestarlo y a trabajar. Y ahí tiene que trabajar el terapeuta, el odontólogo, junto con el neurólogo, para tratar de estabilizar esa articulación y ver, porque muchas veces esa articulación puede estar desequilibrada por algunas otras cosas, o esa misma articulación venir a desequilibrar otras cosas para otro lado. O sea que hay que buscar de qué es lo que generó qué acá, por dónde arrancar a trabajar. Esa es la única pregunta que he visto. Y las otras ya las fui leyendo, así que... Bueno, si nadie tiene ninguna consulta, ninguna pregunta, vamos dando por finalizada la charla. Muchas gracias a todos los que asistieron. Realmente tuvimos una muy buena convocatoria, así que muchas gracias a todos, y gracias, Diego, de nuevo por tu tiempo, por tu predisposición. No, por favor, fue un verdadero agrado y espero que le haya servido a la gente que ha estado escuchando y mirando. Y bueno, a veces esto es más lindo hacerlo en vivo porque uno puede explicar y mostrar otras cosas. Pero bueno, en este medio es interesante porque, bueno, de última se puede ver la filmina y se puede explicar, pero a veces queda medio pesado el hablar, sin mostrar tantos gráficos. Y encima, disculpe que no tenía aceitado a este mecanismo por acá, pero bueno, yo creo que ha servido. Así que bueno, si ha servido, bárbaro. Sí, por supuesto que sí. Sí, sin duda, es todo un desafío las charlas virtual para nosotros también, así que bueno, es ir aprendiendo todos los días un poquito sobre esta nueva etapa que nos toca vivir. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias.
Dale, gracias a vos y para lo que necesiten me pueden contactar. Bueno, muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.